Capítulo 39. Sorpresas oscuras. Todo salió tal como lo había planeado la resistencia. Localizaron el cañón mortero y lo mantuvieron bajo vigilancia. Las tropas exploradoras informaron de un valle árido y pedregoso rodeado de densas montañas. El valle estaba dividido en dos por el cañón que le daba nombre. Y ahí fue precisamente donde se llevó a cabo la construcción. Al parecer, además del nuevo reactor, Eggman quería construir otros edificios allí. Fábricas y lo que podría ser una fortaleza en medio de todo. Aeronaves sobrevolaban la zona, ya fuera para proteger o transportar recursos. Todo estaba custodiado por un ejército de Badniks, desde los clásicos como los Egg-Pounds hasta modelos más potentes como el E-2000, y Grimm modificados. Debido a esto último, las tropas de exploración debían ser especialmente cuidadosas para mantener siempre la calma emocional y no dejar que las sombras desalmadas se hicieran notar. Dado que la evidencia de un nuevo reactor Ruby Fantasma era sólida y Eggman se esforzó mucho en protegerlo, rápidamente se decidió contraatacar. Las fuerzas de la resistencia se reunieron y fueron enviadas a asaltar el cañón mortero. Fueron enviadas allí con un enjambre de aeronaves propias, todas equipadas con mecanismos de defensa basados en energía hipergowon y armamento. No solo servían como transporte, sino también como medida contra las aeronaves del Imperio Eggman que monitoreaban las construcciones o, en caso de que llegaran más, como refuerzo. También era útil contar con apoyo artístico aéreo en caso de que todo resultara ser una trampa. Por esta razón, las Chaos Emeralds también fueron tomadas, y Eim y Knuckles decidieron acompañarlas. Como líderes, eran responsables de la seguridad de sus tropas y de las consecuencias de sus decisiones. Esta misión no solo era lo suficientemente importante y peligrosa como para necesitar la ayuda de todos, sino que, tras lo ocurrido en el ataque al Death, ya no querían permanecer en segundo plano. Y así, todos volaron en sus dirigibles hacia Mortar Canyon. Sonic, Tails, Ruby, Silver, el equipo Dark, Knuckles, Amy y un sinfín de Mobians y humanos más. Listos para liberar su mundo del yugo tiránico del Imperio Eggman. Las naves fueron diseñadas con un modo de camuflaje, lo que las hacía invisibles e indetectables para la mayoría de los sensores. Desafortunadamente, las emociones eran algo que no se podía ocultar. Aunque la mayor parte de la resistencia intentaba mantener la calma, el ambiente estaba cargado de nerviosismo y tensión. Aquí y allá se percibía un miedo latente a una posible muerte, o ira y deseo de venganza contra el Imperio. Las emociones negativas eran una clara señal para los Grimm y la resistencia, que esperaban ser atacados primero. Eso es exactamente lo que pasó. A medida que las aeronaves invisibles se acercaban, los grifos y los Nevermores se inquietaron antes de girar la cabeza casi al unísono hacia el ejército que se acercaba. Los Grimm que podían volar volaron hacia las aeronaves, mientras que los que estaban en tierra solo podían saltar agitados y rugir. Por supuesto, los Badniks notaron rápidamente que algo andaba mal, aunque no pudieron encontrar nada. Decidieron observar primero las sombras llenas de odio. Los grifos y los Nevermores sobrevolaron las aeronaves antes de atacar. Los antiguos Grimm, incluso con sus modificaciones, no representaban una gran amenaza. Arañaban y mordían los cascos exteriores, incluso lanzaban bombardeos en picado, pero las aeronaves eran de construcción robusta. La situación se volvió más problemática con los Nunca Más. Dado que los Grimm, con aspecto de cuervo, solían ser descomunales y estaban construidos principalmente para ataques aéreos, no habrían sido utilizados adecuadamente en los pasillos y salas del Death. Pero en el cielo abierto del cañón mortero se sentían como pez en el agua. Su modificación, al igual que la de los otros Grimm, consistía en placas metálicas y alambres de púas en su armadura de hueso y púas. Las garras de sus patas traseras tenían extensiones afiladas. Pero el cambio más notable era el revestimiento metálico en el pecho de los Grimm, reforzado con cañones móviles. Las criaturas, con aspecto de cuervo, disparaban, junto con las afiladas plumas de sus alas, esferas de energía y bombardeaban las aeronaves con proyectiles. Cuando bombardeaban en picado o atacaban a las máquinas voladoras, conseguían dañarlas o al menos hacerlas temblar. Se activaron campos de fuerza y cañones para bloquear los feroces ataques y derribar a los Grimm. Pero para entonces, las máquinas del ejército enemigo se habían dado cuenta de lo que ocurría y habían comenzado sus movimientos. Las aeronaves del Imperio Eggman y los enormes Bush Bombers comenzaron a acercarse a grandes grupos de Grimm voladores, pudieron calcular aproximadamente la posición de sus objetivos y comenzaron a disparar.
La lluvia de ataques obligó a la mayor parte de la resistencia a aterrizar, a una buena distancia de Badnik y el ejército de Grimm, cerca del cañón mortero. Algunas aeronaves permanecieron en el cielo. Se quitaron el camuflaje y concentraron toda su energía en atacar a las fuerzas aéreas del Dr. Eggman para mantener la atención en ellas y no en las tropas terrestres. Sonic fue uno de los primeros en salir de su aeronave. Vio a los enemigos acercándose, los Grimm corriendo delante de los robots. Hizo algunos estiramientos para relajar un poco los músculos después de estar sentado un buen rato dentro de la aeronave y de ser sacudido por los ataques aéreos, y luego procedió a correr contra las fuerzas de su archienemigo. Mientras tanto, gritó: «No hay tiempo para esperar, vamos a por ello». Poco después, el resto siguió desde las naves desembarcadas y se unió al velocista azul en la batalla. Tails elevó a Ruby por los aires antes de girar en el aire y lanzar a la chica de ojos plateados hacia un enorme Ursai Minor. La aprendiz de cazadora colocó a Crescent Rose tras ella y disparó varias veces para aprovechar el retroceso y rebanar al Grimm. La criatura Osuna se tambaleó, mientras un geyser de humo negro brotaba de una enorme explosión a su lado. Aún así, intentó darse la vuelta y atacar a Ruby. Pero Tails se lanzó contra ella y la detuvo con la ayuda de su doble Wisp. Otras tropas de infantería de la resistencia también usaban su armamento basado en Hypergoon, muchas de ellas nuevas combinaciones de diferentes habilidades de Wisp. Algunos disparaban bolas de púas llameantes, mientras que otros provocaban una erupción eléctrica en el suelo mediante la combinación de taladro y rayos. Los rayos, que utilizaban las versiones cubo y cohete de los alienígenas, lanzaban enormes bloques explosivos contra los Grimm que se acercaban, aplastando a los seres oscuros y destruyendo a las sombras que los rodeaban con explosiones masivas. Un humano y un soldado Mobian abatieron a tiros a varios Beowulfs cuando el suelo bajo sus pies estalló. El dúo perdió pie y un Kreb modificado salió arrastrándose del agujero. Intentó sujetar con su mandíbula la pierna del humano, pero un resplandor turquesa lo rodeó y lo arrojó contra los Beowulfs restantes que habían intentado acercarse a los seres vivos. «Retírense. Yo me encargaré de ellos». «Deberían intentar una posición diferente», les dijo Silver. El dúo obedeció. Lo cual fue una suerte, ya que los Badniks habían logrado alcanzar a sus aliados oscuros. El erizo del futuro se vio rodeado por los Beowulfs, el Kreb, los Egglancers y los Eggnirs. El equipo Dark se puso manos a la obra con 3 martillos de huevo. Omega se colocó en posición estable y sujetó el martillo que descendía sobre él. Usando toda la potencia del cartucho Caos de Tails, el último de la serie apretó con más fuerza el pesado trozo de metal y giró el torso. El martillo de huevo se dio cuenta de que su arma le había sido arrebatada y salió volando. Entonces flexionó sus puños mecánicos e intentó atacar a Omega de cerca. Terminó electrocutado y destrozado por la máquina superior. Rogue esquivó los golpes del martillo con rapidez y elegancia. Cuando el martillo de nuevo giró su arma sobre sí mismo, Rogue voló hacia arriba y dejó caer varias de sus bombas corazón sobre él. El enorme Badniks quedó cubierto por los explosivos, una vez que dejó de girar, antes de que explotaran. Mientras el robot seguía en pie, sufrió graves daños, lo que le permitió a Rogue descender con una patada helicoidal y atravesarlo. Shadow se dobló hacia atrás bajo el golpe del martillo. Una vez que lo pasó, se enderezó de nuevo y quiso invocar las lanzas del caos cuando escuchó gruñidos detrás de él. El erizo rodó y un Beowulf mordió y arañó el lugar donde había estado parado hace unos segundos. Intentó abalanzarse sobre él de nuevo, pero la forma de vida definitiva simplemente lo agarró por la garganta y lo arrastró con él cuando echó a correr. Cuando el martillo de huevo levantó su arma sobre su cabeza para un golpe especialmente fuerte, Shadow lanzó con todas sus fuerzas al Grimm que aún arañaba contra la cabeza de la máquina. El repentino impacto hizo que el robot se detuviera mientras el Beowulf arañaba su superficie con una agresión ciega. Shadow aprovechó esa pausa para crear varias lanzas del caos y dispararlas a las articulaciones del martillo de huevo. Su soporte y agarre en el martillo se debilitaron. El arma cayó sobre el Badnik y el Grimm y el primero se estrelló contra el suelo. El Beowulf, incluso con la parte inferior del cuerpo y el brazo izquierdo aplastados por el pesado metal, intentó arrastrarse y atacar a Shadow con el derecho, obteniendo el poder necesario de las crecientes emociones negativas de la resistencia. El erizo negro se limitó a observar al monstruo descerebrado mientras, con calma, sacaba una pistola Magnum y disparaba a quemarropa contra la cabeza de la bestia.
Las balas, cargadas con la energía del caos de Shadow, atravesaron fácilmente la máscara de hueso reforzada con metal en la cabeza del Grim y exterminaron a la sombra desalmada para siempre. Rogue aterrizó junto a Shadow y preguntó: ¿Es esa el arma que tú y Ruby habían estado probando? No parece tan impresionante comparada con una pistola normal. Shadow sonrió con sorna y presionó un botón en la empuñadura del arma con el pulgar. Un mecanismo interior se activó, expandió y dividió el cañón, transformándolo en dos, con la hoja de una espada sobresaliendo entre ellas. La forma de vida definitiva concentró su energía en el arma, provocando que la hoja se expandiera y vibrara con poder dorado, mientras que de los cañones salían balas mejoradas por el caos que diezmaban a los enemigos en una tormenta mortal. Omega observó la pantalla con silencioso asombro y una ligera envidia. Amy y Knuckles estaban espalda con espalda, ahuyentando a robots y monstruos a puñetazos. El Equidna sintió que la tierra se desmoronaba y se movía, así que gritó: «¡Muévete!». Él y Amy lograron apartarse de un salto mientras más Krees intentaban usar la táctica de atacar desde el subsuelo. Uno de los Grim reptilianos cargó contra el erizo del dúo con la boca abierta, pero ella levantó su martillo y lo aplastó, reduciendo la placa de metal de su máscara de hueso a un panqueque gris y toda la oscuridad y el hueso debajo a una masa humeante. El resto de la manada de Krees flexionó sus enormes extremidades delanteras y se abalanzó sobre Knuckles al mismo tiempo. Terminaron en un mar de fauces y garras, dañándose solo entre sí. El líder de la resistencia se había ocultado rápidamente bajo tierra. Emergió del suelo a pocos centímetros de los Krees, elevándose en el aire y se abalanzó sobre ellos con ambos puños en alto. ¡Bam! Donde hace apenas unos segundos había un grupo de Grim, ahora solo había un cráter con metal deformado y pedazos de sombra disueltos. Knuckles se sacudió el polvo. No sois los únicos que usáis la tierra a vuestro favor. Las explosiones hicieron que él y Amy se dieran la vuelta. Vieron como muchos de sus soldados eran brutalmente repelidos por los tanques huevo. Los dos se miraron brevemente y asintieron. Amy se abrió paso entre cualquier Badnik y Grim que se interpusiera entre ella y su gente necesitada de ayuda. Knuckles se dirigió hacia ellos cavando de nuevo en el suelo, eliminando a algunos Krees más que encontró por el camino. Sonic se abría paso entre los Etniks. Los Badniks intentaron bloquear al velocista con sus escudos, pero este los atravesó, literalmente. Un Death Stalker se arrastró hacia él, con los cañones de su lomo apuntando al erizo, junto a un E-2000 que volaba cerca. Pero el erizo azul corrió directo hacia los enormes enemigos, esquivando sus disparos lateralmente y aumentando su velocidad a cada segundo. Justo cuando estaba a punto de chocar con ellos, el duro hostil alzó su escudo y aguijón, el Mobian rompió la barrera del sonido y mandó a volar a Badnik y Grim con un estallido sónico. El velocista azul se detuvo y sonrió con sorna ante su obra. Jeje, qué fácil cuando hay suficiente espacio para correr. ¿Eso significa que anhelas un aumento en el desafío y las apuestas? Sonic se puso serio al instante y su cuerpo se tensó, listo para cualquier cosa. La realidad vibró y se transformó, e Infinite apareció ante él, flotando a pocos metros por encima del erizo. Cuidado con lo que deseas. Bueno, mira quién ha decidido aparecer. Y yo que pensaba que te esconderías como el matón cobarde que eres. Lo siguiente que sé es que incluso dejarás de esconderte tras esa máscara. Jajaja, todavía hay tantas cosas que no sabes. Aunque no importa. ¿De verdad creíste que te dejaría destruir el segundo generador y además perdería la oportunidad de vengarme por arruinarme la diversión? Sonic puso los ojos en blanco. Bueno, para ti todos son tableros y juegos con vidas. Déjame decirte algo. Señaló a la gente que luchaba por su vida y su libertad. No son tus juguetes. No dejaré que rechaces sus decisiones por tu propio placer enfermizo. Entonces, ¿a todos se les permite usar su libertad y vivir su vida excepto a mí? ¿Por qué no se me permite llenar el vacío de esta existencia que experimento? Sonic le dedicó a la entidad una sonrisa sombría. Ah, pero ya estás usando tu libertad. Para hacer retroceder a otros. Diría que todos deberían tener opciones, pero eso no significa que estén exentos de las consecuencias de sus actos. Palabras tan profundas, de hecho, estoy de acuerdo, aunque sea por razones diferentes a las tuyas. El enemigo que distorsionaba la realidad sonrió con sorna bajo su máscara. ¿Quieres ver las consecuencias de que una resistencia caiga en una trampa sin pensar? ¿Qué quieres decir? Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, Sonic se dio cuenta. El rubí fantasma volvía a brillar con poder.
La entidad enmascarada podía manipular la realidad. Espera, si el segundo generador todavía está en construcción, ¿cómo es que? Sonic fue interrumpido cuando Infinite le mostró el poder. El brillo del rubí fantasma se intensificó y levantó una mano. Para luego bajarlo. Como una cortina, una estructura similar a una membrana cayó del área del cañón donde se encontraba el enorme mecanismo. Solo que la construcción defectuosa de Infinite cayó y se hizo añicos, revelando la verdadera realidad de la situación. Innumerables fábricas y otros edificios se asentaban entre las paredes del cañón, completamente construidos y funcionales. Sus puertas se abrían y liberaban nuevas oleadas de enemigos de sus confines. Entre todos ellos, se alzaba orgullosa desde el centro del cañón del mortero una torre mecánica que vigilaba el área. La realidad suele ser decepcionante. Esperaban que fuéramos débiles, pero los estábamos usando para engañarlos con una falsa sensación de seguridad. El doctor envió datos falsos, pero auténticos, a diferentes partes de su imperio para una construcción terminada hace tiempo. Esperaba que todos ustedes creyeran que estaba en apuros cuando aún tenía unas bajo la manga. Sonic se sorprendió, pero se recuperó rápidamente. Miró a la entidad flotante con determinación. Admito que esto complicará las cosas. Sin embargo, no somos tan crédulos como crees. Careces de las esmeraldas del caos, así que el nuevo generador, y también tú, no son tan fuertes como antes. ¿Y nosotros? Tenemos las 7. Y los necesitarás. Sonic estaba confundido por el tono de voz, bastante amonestador y preocupado, del chacal. Pero su atención cambió cuando el rubí fantasma zumbó con poder, preparando algo. Infinite se teletransportó. Un destello rojo sobre la torre delató su posición. La realidad empezó a fallar al ver que algo cambiaba. Un momento. ¿Qué es eso? Se preguntó Sonic mientras notaba algo gris aferrado a la cima de la torre. Ruby y Tails, desde su parte del campo de batalla, también lo notaron. Les sorprendió la repentina revelación de las estructuras completas y funcionales dentro del cañón mortero. Pero la ansiedad de la chica de ojos plateados aumentó al ver la cosa gris y a Infinite haciéndole algo. La enorme figura les resultaba familiar. Incluso desde la distancia, Ruby pudo ver que en lo alto de la torre industrial se alzaba una especie de estatua de dragón. Se habían perforado profundos agujeros en su cuerpo de piedra, lo suficientemente profundos como para alcanzar la oscuridad no petrificada de su interior, de modo que el lodo negro pudiera gotear o, en otras circunstancias, extraerse. Cuando Ruby pudo, a pesar de la neblina roja y los fallos que distorsionaban parcialmente la vista, ver las siluetas de los Grimm emerger del lodo y lo que podría ser una máscara con forma de calavera en la cabeza de la estatua, su ansiedad se transformó en miedo. ¿Qué le está haciendo Infinite a esa escultura de dragón? Preguntó Tails, más para sí mismo que para Ruby, sin esperar una respuesta a esta extraña escena. Miró a su amiga con preocupación cuando ella finalmente le dio una. Eso no es ni un dragón ni una escultura. Eso es, pero no entiendo cómo ni por qué. Espera, ¿es eso lo que Cinder quiso decir con Ruby? La interrumpió Tails, sacándola de su murmullo nervioso. ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera responder, Infinite había terminado su trabajo. El rubí fantasma lanzó un último destello de luz roja como la sangre y luego reveló lo que había hecho. La piedra gris había vuelto a ser escamas negras y hueso blanco. Las capas externas de oscuridad, semejantes a la carne, se habían liberado de su estado petrificado, ahora capaces de regenerar los agujeros perforados. El equivalente Grimm de los músculos se contrajo y tensó tras haber sido obligados a permanecer inmóviles por una luz ardiente y sagrada. 6 ojos se iluminaron con una luz roja y ardiente, llena de odio hacia todo lo vivo. Pero a diferencia del momento en que la enorme y antigua criatura había sido despertada de su letargo por el pánico masivo de Vale, habiendo estado bastante letárgico por haber recién despertado de su hibernación, Infinite se había asegurado de que estuviera completamente despierto y alerta en cuerpo y mente. El Wyvern Grimm estiró el cuello para observar el campo de batalla del cañón mortero. Todo el miedo, el nerviosismo, la desesperación, la ira impotente, el odio y otras emociones negativas que la resistencia había experimentado a lo largo de esta guerra, acrecentadas durante este ataque y ahora alcanzando su clímax con la revelación del rubí fantasma en acción y la aparición del colosal Grimm, resultaban embriagadoras para la oscuridad desalmada. El Wyvern rugió y se desprendió de la superficie de la torre, cayendo junto a su altura. Antes de tocar tierra, extendió sus alas rojas y correosas y voló sobre las tropas.
La enorme sombra de la bestia voladora cayó sobre humanos y movíans como la tapa de un ataúd. Con cada movimiento de sus alas, un lodo negro se desprendía de las escamas del Wyvern y caía al suelo, formando más Grimm. Si bien carecían de las modificaciones de los antiguos, seguían siendo bestias feroces desatadas contra los soldados de la Resistencia. Dos de sus aeronaves aliadas apuntaron sus armas al Grimm draconiano y le dispararon láseres. El Wyvern recogió sus alas y se interpuso entre el ataque, antes de desplegar sus extremidades y sobrevolar las naves. La cola del Grimm se extendió y su extremo, similar a un tridente, atravesó a una de ellas. Dañado, cayó por los aires y se estrelló contra el suelo, pero la tripulación de la aeronave escapó fácilmente. El Wyvern viró bruscamente y voló hacia el otro. Empezó a cargar energía para otro láser, pero la sombra llena de odio abrió sus fauces grotescamente largas y escupió una columna de fuego negro con un oscuro tinte rojizo. Las aeronaves intentaron esquivarlo, pero fue alcanzado. Las llamas antinaturales se extendieron por la superficie de la máquina y quemaron los mecanismos. Pero al alcanzar a la tripulación, en lugar de quemarse, los Movians, humanos e incluso los Wisps comenzaron a marchitarse en cáscaras grises antes de convertirse en cenizas y polvo. La aeronave, aún cubierta por el fuego oscuro, cayó al suelo y explotó, esparciendo metralla llameante por todas partes. El Wyvern rugió y desató más ataques contra la Resistencia. Infinite observó cómo se desplegaba el caos y miró a su alrededor. Todo esto, solo gracias a su poder infinito. La entidad sonrió con sorna al ver su control sobre la vida y la muerte y echó la cabeza hacia atrás para reír, permitiéndose el lujo de un poderío, para regodearse en la gloria de lo que era capaz de hacer. Sin embargo, no tenía ni idea de que los héroes no serían los únicos que experimentarían sorpresas tan oscuras ese día. Dentro de la torre había una espaciosa sala circular cuyas paredes eran principalmente de cristal en la mitad frontal. Eggman se paró frente al enorme ventanal y observó triunfante la escaramuza que se desarrollaba fuera de su base. Ni siquiera Cinder, que irrumpió en la sala con la mirada encendida, pudo arruinarle el ánimo. La doncella cyborg aún carecía de armas adicionales, en parte por eso estaba furiosa. Eggman. ¿Por qué sigo aquí cuando Infinity tus latas? Se detuvo tanto en su discurso como en su andar agitado cuando vio lo que estaba sucediendo afuera. Ah, veo que el cumplimiento de mi plan te ha dejado sin palabras, dijo el doctor loco con una sonrisa de satisfacción. O quizás sea que ves algo familiar de tu mundo y cómo pone de rodillas a nuestros enemigos. Cinder no dijo nada al principio. Simplemente se acercó unos pasos. Observó cómo el Wyvern desataba su odio sobre el mundo de Mobius. En Beacon, había podido controlar a la enorme criatura con el escarabajo Grimm en el brazo. El insecto sin alma había sido diseñado especialmente por Salem para robar energía mágica y permitir a su portador controlar parcialmente a otros Grimm. Pero ver al Wyvern arrasando con toda su fuerza hizo que la doncella dudara de que incluso el escarabajo hubiera podido protegerla si la bestia draconiana hubiera estado completamente despierta. Aún así, observándolo desde los confines de la torre, es increíble. Incluso en la Tierra de las Tinieblas, apenas se ve a un Grimm tan viejo y gigantesco desplegar todo su poder. Sobre todo contra fuerzas enemigas. Pero, ¿qué pasa con esos fallos rojos cuando algo lo golpea? Ordené a Infinite que le diera al Wyvern un aura artificial al despertar. No tanto por protección física, sino más bien como medida de seguridad contra la pequeña señorita Rose. El rostro de Cinder se ensombreció al oír el nombre de la persona a la que culpaba de su caída, pero Eggman continuó. Jeje, aunque saquen las 7 esmeraldas del caos, Infinite también tiene una orden para eso. Sí, él y las criaturas de Grimm, junto con mis gloriosas creaciones, serán el contraataque perfecto contra el arma más poderosa de la Resistencia. Los obligará a usar sus superformas, y cuando eso suceda, las esmeraldas se dispersarán y dejarán a mis enemigos a merced de mi imperio. O mejor dicho, a la falta de él. He aprovechado a la perfección tu fracaso y el de Infinite para cambiar las tornas. Oh. Cinder gruñó ante estas palabras, aún recordando el dolor que el doctor le hizo sufrir solo porque Infinite había cometido un error de juicio y la supuesta increíble tecnología del loco no había podido detener a la Resistencia. Pero eso era solo la punta del iceberg, ¿no? Una vez más, Cinder tuvo que someterse a la voluntad de alguien y se vio obligada a obedecer, aunque merecía algo mejor, pues había acudido a uno para reclamar su poder. El ojo orgánico de Cinder brilló con magia y miró a Eggman con regocijo.
Fue entonces cuando se dio cuenta de su oportunidad. En ese momento, ella y el doctor estaban prácticamente solos dentro de la torre. Sus tropas y la resistencia estaban ocupadas afuera, incluyendo a Infinite. El propio Eggman estaba demasiado ocupado riéndose del sufrimiento de sus enemigos y disfrutando de la gloria de su plan, golpeando su propio ego, como para llamar y obligar al manipulador de realidad a pedir ayuda. O incapacitar a Cinder si ella, caminando en un ángulo que la acercaba al doctor, de modo que apenas podía verla en el reflejo del cristal, puso una mano detrás de su espalda y con la otra golpeó con su dedo la barbilla de la doncella del otoño. ¿Sabe, doctor Eggman? Debo admitir que este fue un plan bien pensado. Es evidente lo mucho que nuestros enemigos están luchando. Un cristal volcánico brillante comenzó a formar una daga en la mano oculta de Cinder. Si tu genio realmente se extiende a esto, entonces fue la increíble velocidad y suerte de Sonic lo que te hizo retroceder constantemente. En Remnant no te habrías enfrentado a los mismos obstáculos. Ocultó una sonrisa burlona cuando Eggman reaccionó a sus halagos, concentrándose en sí mismo y en sus palabras, y no en lo que sus manos pudieran estar haciendo. O en que la doncella del otoño se acercara demasiado. ¡Ay, gracias! Ni Salem ni su exmarido podrían seguirme el ritmo. Y por muy irritante que haya sido el roedor, ni siquiera Sonic podrá negar el sueño de la mente más increíble y brillante de Torak. Había sido rápida. En cuanto Cinder estuvo lo suficientemente cerca, la hoja cristalina brilló y golpeó con precisión, clavándose profundamente en la bolsa de Eggman. El grito de angustia del doctor apenas salió de sus labios cuando el calor se canalizó a través de la daga y todo su cuerpo se iluminó de naranja para luego desmoronarse en un montón de cenizas humeantes. Cinder parpadeó y dio un paso atrás, su arma cayó al suelo. ¿Eso es todo? Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Rió. Claro que sería así de fácil. La Madame y su prole fueron igual de fáciles de callar a pesar de todas sus pretensiones de superioridad. Ja ja ja. Lo sabía, nadie podría reprimirme para siempre. Seres como yo o Infinite, somos los que tenemos el poder, los que tenemos el control. ¿Qué se suponía que debía hacer un doctor gordo sino retrasar lo inevitable? Escutió sobre las cenizas. Eso es lo que te mereces, creerte mejor que yo aunque no tengas poder que demostrar. Eso es lo que habría pasado de una forma u otra. Este es tu destino. Cinder se dio la vuelta y se preparó para salir de la habitación. Y ahora es el momento de demostrárselo a Ruby. Su voz se apagó cuando, de repente, justo cuando la mujer de cabello negro llegó al centro de la habitación, se oyó un cableado mecánico. Los paneles metálicos blancos del suelo y el techo se abrieron, revelando artefactos que se elevaban. Cinder tomó el control del viento y se lanzó para volar, pero no era lo suficientemente rápida. Los mecanismos se activaron y atraparon a Cinder dentro del artefacto con oleadas de energía en forma de anillo. La doncella intentó usar su poder para liberarse, pero se detuvo cuando una risa fuerte y megalómana resonó a través de un agujero que se abrió en el suelo frente a ella. De este ascendió una plataforma y sobre ella estaba Eggman en pose triunfal. Ja 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 ja. No te molestes en forcejear, Cinder. Con esta máquina pude mantener a Super Sonic en su lugar y la usaré para una tarea similar contigo. ¿Qué coño significa esto? ¿Qué está pasando? Cinder estaba completamente desconcertada por este suceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo? Te maté. Estaba, tú. Eggman señaló a Cinder mientras su plataforma seguía ascendiendo mientras la doncella del otoño estaba en su nivel más bajo. Acababas de matar a un señuelo. Ay, Cinder, qué traición me dan mis aliados. Llevo mucho tiempo siguiendo esta canción y baile, siempre apuñalándome por la espalda. Aunque nunca hubiera imaginado que alguien lo hiciera en sentido literal. El doctor miró fijamente la daga tirada en el suelo, pero recuperó su sonrisa triunfante y volvió a mirar a Cinder. ¿Qué significa esto? Gritó, intentando escapar. En vano. Me alegra que lo preguntes, dijo Eggman, sin perder oportunidad de regodearse. Verás, sabiendo cómo suelen terminar mis riñas con Sonic y sus amigos, sabía que no podría conservar el poder del Rubí Fantasma para siempre. Necesitaba cierto tipo de energía que, de alguna manera, solo yo podía usar. Le ordené a Infinite que buscara energía en otras realidades, y he aquí que sintió un pico de poder que ascendía. El Rubí Fantasma se había aferrado a él con su poder, ¿y qué es lo que se absorbe en el espacio nulo? Junto con algunos pasajeros secundarios inesperados. La doncella del otoño, cuya magia solo se puede obtener y usar bajo ciertas circunstancias limitadas.
Límites que ni yo ni mis máquinas tenemos. ¿Dijiste que no tengo poder? Te equivocas. Con mi genio puedo tomar cualquier poder que desee. Cinder gruñó furiosa. ¿Acaso este bastardo estaba sugiriendo que simplemente le quitaría su merecido poder? Por supuesto, tuve que mantenerlo Satyr Infinite cerca por un tiempo para recopilar información sobre cómo funcionan sus habilidades. Solo así pude preparar todo para mi verdadero plan definitivo. No harás tal cosa. Siseó Cinder. No eres nada. No te has ganado nada ni has sufrido por ello. El poder es mi destino, no el tuyo. No eres más que un gordito al que un roedor llamó hombre huevo y lo golpeó una y otra vez. Uno pensaría que la persona a la que se dirige la noticia se pondría furiosa, pero en cambio, Eggman estaba sonriendo. Tienes razón. Pero no necesito ser más que eso. He destrozado el planeta, desatado dioses, subyugado alienígenas e incluso he manipulado el espacio y el tiempo a mi antojo. Ecosistemas y ciudades enteras quedaron reducidos a cenizas para que mi maravilloso imperio pudiera resurgir como un fénix. He logrado todas las hazañas mencionadas y más. Incluso si un día sufro una derrota definitiva, Mobius recordará para siempre el apodo que me puso Sonic. Solo que no les dará ninguna gracia. No, tendrán miedo y admiración por el hombre que logró todo esto. El Eggman. Dime, ¿qué logró Cinder Falls? Ser una extraviada que fue recogida por quienes estaban por encima de ella. Matar a la doncella anterior con ayuda. Destruir Beacon con aún más ayuda. Solo pudiste hacer grandes cosas con el apoyo y la guía de otros. ¡No! No eres una visionaria. Solo eres una soldado. Una simple terrorista, así serás recordada en la memoria de Remnant. Nada más que una de las muchas marionetas de tu inmortal ama. La ira de Cinder quería desbordarse, manifestarse en forma de fuego abrasador y cuchillas afiladas, para destrozar al ingenuo que tenía delante. Igual que con cualquiera que se atreviera a ridiculizarla. Pero nada ocurrió. Y cuando Eggman sacó con calma un control remoto similar al que usó para electrocutarla a ella y a Infinite, sin perder su inquietante y amplia sonrisa, Cinder empezó a comprender. Incluso con todo su poder, había perdido contra una niña, nunca había podido vengarse de Ruby. Y ahora, incapaz de usar sus habilidades para defenderse, se encontraba indefensa en las garras de un loco que no solo quería robarle su poder, sino que podía hacerlo. Justo. Ahora. El infierno llameante dentro de Cinder se extinguió en un rastro de cenizas del que solo podía elevarse el humo del miedo. No puedo, el Eggman pulsó el botón. Y la máquina se activó. Cinder empezó a gritar cuando la energía empezó a extraerse de ella. Al igual que le había hecho a Amber, la magia de la doncella del otoño fue arrebatada de la mujer de cabello negro de forma antinatural, arrancándose de su ser. El aura de Cinder parpadeó, se quebró y se desintegró, indicando cómo este proceso estaba dañando y desgarrando su alma.